Ya va, apaguemos un segundo. 1, 2, 3, grabando. Bienvenidos a País de Origen, programa del venezolano Colombia, dedicado exclusivamente a la migración venezolana. Yo, José Ramón Villalobos, editor del venezolano Colombia, y en esta tribuna me acompañan Yasmín Velasco, colega y panelista permanente de este programa. Bienvenida, Yasmín, al venezolano. Gracias, José Ramón. Sí, hoy conversaremos con el profesor Ronald Rodríguez, politólogo, internacionalista e investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, acá en Colombia, en Bogotá. Profesor Ronald, realmente un gusto y un placer conversar con usted en el Venezolano Colombia. Bienvenido. Muchas gracias. Es siempre para mí un placer poder estar en el venezolano, poder compartir con ustedes todas las investigaciones, trabajos que venimos haciendo de seguimiento del tema migratorio y estamos a la orden. Gracias, profesor. Profesor, la primera pregunta, y considero muy oportuna en estos momentos, al fenómeno de la migración venezolana ahora se le suma un escenario no previsto. La pandemia del COVID-19. Nadie previó ese escenario, incluso en los análisis, en los estudios académicos, la ruta y las perspectivas migratorias para este año, bueno, dieron una vuelta a propósito de esta pandemia. Quería conocer su opinión si esta crisis sanitaria pone en riesgo los avances de la integración de la migración venezolana a la sociedad colombiana. Sí, creo que lamentablemente sí, porque la situación de la COVID-19 tensiona muchas de las dinámicas que habíamos logrado desarrollar durante los últimos años en el manejo del fenómeno. El próximo 19 de agosto vamos a cumplir 5 años de la crisis migratoria. Digamos que el fenómeno migratorio proviene de antes, proviene de una ola de diferentes grupos venezolanos que venían llegando a lo largo de lo que han sido estas 2 últimas décadas, pero la crisis como tal se reconoce como el 19 de agosto y desde ese 19 de agosto del 2015 veníamos desarrollando una serie de políticas públicas y de respuesta que con defectos aún así era solidaria con la migración venezolana, pero que con las nuevas tensiones pues genera nuevas dinámicas que realmente no sabemos cómo se vayan a acomodar. Se calcula que la economía en América Latina, particularmente en Sudamérica, puede llegar a tener una contracción del 9,1%. Y Colombia no es, digamos, inmune a eso. La economía colombiana, si bien hoy los reportes que se tienen de empleo ya se empiezan a estabilizar, la realidad es que nuestra economía va a ser fuertemente golpeada y las demandas sociales de una sociedad que enfrenta una pandemia se suman a lo que ya estaba dándose con el fenómeno de movilidad humana, que no son números menores. De hecho, pues son aproximadamente 5,5 millones de ciudadanos que han salido de Venezuela en este periodo, entre los 5 millones que han salido como venezolanos, pero también los 500.000 retornados colombianos, lo que hace que sea un número muy importante, y del fenómeno que no se hable, que sí genera presión en la zona de frontera, que es el del desplazamiento interno venezolano. Muchas familias de venezolanos se han movido hacia la zona de frontera para buscar bienes y servicios, para vivir de una dinámica pendular, y obviamente pues la zona de frontera que alberga más o menos entre los dos países unos 12 millones de personas, pues tiene una tensión particular. Entonces, los avances que teníamos en este momento están en entredicho. Habrá que ver cuál es la respuesta del Estado colombiano. Esperamos y deseamos que la población vulnerable, independientemente de la nacionalidad, es decir, si es población vulnerable colombiana o venezolana, sea atendida en el marco de lo que demanda o requiere esta coyuntura del COVID-19. Sí, profesor, Yasmín, ¿tienes una pregunta al profesor? Sí, quería, profesor, que nos puntualizara en medio de lo que usted está diciendo, que considero pues bastante alarmante, el no tener una respuesta, por lo menos por ahora. ¿Cuáles serían 2 puntos fundamentales para resolver este reto que se presenta con la pandemia, tomando en cuenta el aumento de los contagios en Colombia y, por supuesto, la situación sumamente dramática de la pandemia en conjunto con servicios públicos, hospitales y todo lo que tiene que ver con la asistencia sanitaria? En efecto, Yasmín, es un reto bastante grande, sobre todo para la población que se encuentra en condición de movilidad humana. Me explico. Desde el 2016 hasta el 2020, hasta abril del 2020, se han atendido por urgencias
a ciudadanos venezolanos, 518.721 urgencias han sido atendidas en el territorio colombiano. Esas urgencias, la Constitución colombiana dice que independientemente de la nacionalidad, creo, o cualquier otro tipo de distinción, una persona que se encuentre en una urgencia médica debe ser atendida. Esa urgencia médica la debe, sustentar un médico. Es un médico el que determina si una persona está o no está en urgencia médica. Si bien ya el Estado colombiano ha hecho una atención que es importante a lo largo de estos años, digo las cifras del 2016, porque recordemos que cuando se cerró la frontera, teóricamente no se daba una contabilidad del fenómeno migratorio, y por eso nuestras cifras arrancan del fenómeno realmente desde el 2016. ¿Qué pasa, por ejemplo, si un ciudadano venezolano en este momento, estando en territorio colombiano, tiene una complicación por COVID-19 y tiene que recurrir a un servicio de urgencias? El Estado colombiano, dentro de su plan de respuesta para el manejo del COVID-19, ha estipulado, ha establecido, incluso el gerente saliente de la frontera con Venezuela, Felipe Muñoz, ha logrado mover para que independientemente de la nacionalidad, si un ser humano se encuentra en emergencia, sea atendido en el contexto de COVID. ¿Cuál es el problema? La capacidad hospitalaria del mismo Estado colombiano. Como ustedes saben, dependiendo de la ciudad en la que se encuentre, hay ciudades que han podido asumir esto de una mejor manera que otras. Colombia es una de las ciudades que ya tiene unas cifras importantes en COVID, y obviamente pues ahí se generan unas tensiones porque va a haber un número de ciudadanos que van a recurrir al sistema de urgencias independientemente de su nacionalidad, pero se van a encontrar con un cuello de botella en el cual no se les va a poder dar atención a todos, y una de las particularidades del Estado colombiano ha sido tratar de aumentar la capacidad de atención. Esa capacidad de atención se vuelve muchísimo más crítica si estamos hablando de unidades de cuidado intensivo. Las unidades de cuidado intensivo son muchísimo más limitadas, y todos los países, incluso países con sistemas de salud bastante desarrollados, con un nivel de asistencia muy alto, tuvieron problemas. Colombia, que no es un país muy desarrollado en esta materia, pero que tiene unos parámetros legales que por lo menos nos han permitido manejar la situación, estamos dando respuesta. No podemos olvidar, por ejemplo, que de los venezolanos que se encuentran en Colombia, solamente el 41% hacen parte del sistema subsidiado y el 59% del sistema contributivo. Pero uno diría, bueno, esos son buenos números. No, realmente no lo son, porque solamente 199.316, si no estoy mal, a mayo de este año, estaban dentro del sistema de salud. Cuando se está dentro del sistema de salud es muchísimo mejor que cuando no se está dentro del sistema de salud, porque el Estado ya puede generar algún tipo de prevención, de políticas. Incluso los médicos tienen unas dinámicas en las cuales se hace un seguimiento a sus afiliados dentro de las EPS, pero hay que decirlo, la gran mayoría de los venezolanos que se encuentran en Colombia no se encuentran dentro del sistema de salud. Recordemos que el número que se tiene, la última entrega que nos hicieron del número que se tiene de venezolanos en Colombia es de 1.788.380, si no estoy mal, y esa es una disminución leve frente a lo que habían sido los meses anteriores, que habíamos llegado a superar el 1.800.000 por el regreso de aproximadamente 90.000 venezolanos. Pero pues cuando uno compara esa cifra con los 199.000, dice, bueno, acá hay un problema, acá hay unas particularidades, y eso hace o marca parte de la agenda. Es decir, que no obstante, aproximadamente 50.000 ciudadanos venezolanos han recibido el ingreso solidario, que es un ingreso que se les da a las personas que no están dentro de los sistemas de asistencia social del Estado colombiano, y se calcula que aproximadamente 200.000 mercados se han entregado en 47 municipios a la población venezolana que está radicada en Colombia. Lo que quiere decir que no se les ha descontado, no se les ha hecho, aparte de la respuesta que está dando el Estado colombiano, que incluso se les ha incluido, pero obviamente pues la respuesta no solamente es escasa para los venezolanos, sino para toda la población colombiana. Sí. Profesor, ¿cuál es su visión de lo que está ocurriendo en la frontera en relación con el retorno a Venezuela de los migrantes venezolanos? ¿Qué información está manejando el Observatorio de Venezuela de una situación que a todas luces dramática, riesgosa y peligrosa? Bueno, yo he ejemplificado esto de una forma muy gráfica, diciendo que lo que estamos viendo realmente en temas migratorios en la zona de frontera es un tsunami. Me explico. Cuando ocurre este fenómeno natural, hay un recogimiento primero de las aguas de la costa, un recogimiento menor para la conformación de la gran ola que después llega y lo inunda todo.
Nosotros en este momento con el fenómeno migratorio estamos viendo el regreso de un número pequeño de ciudadanos venezolanos, apenas 90.000. El régimen venezolano dice que son algo así como 115.000, pero es un número muy pequeño comparativamente con los más de 5 millones de venezolanos que han salido de su país en los últimos años. Y lamentablemente algunos de los ciudadanos venezolanos que han ido a su país se han encontrado con unas condiciones, primero de estigmatización, porque el régimen los está estigmatizando, los está señalando, incluso está haciendo señalamientos en categorías que son claramente violatorias de derechos humanos, diciendo que son un arma biológica. Esa nominación es una clara violación al derecho que tiene cualquier ciudadano de regresar a su país y obviamente pues genera, incluso promueve que sus vecinos, amigos, denuncien a una persona que ha regresado a Venezuela en los últimos días y obviamente pues esto genera unas tensiones sociales en el territorio venezolano. Si a eso le sumamos que, por ejemplo, la encuesta de condiciones de vida de Venezuela hecha por la Universidad Andrés Bello ha demostrado que Venezuela se encuentra en tal vez el país menos preparado para manejar en América, incluso por encima de Haití, el tema de la COVID-19, lo que vamos a ver en corto plazo es que cuando la situación se agudice en Venezuela, vamos a tener un grupo de personas, de ciudadanos, un grupo de seres humanos que van a buscar en el sistema de salud colombiano poder atender las dinámicas que desprenden de esta enfermedad. Entonces, mi reclamo o mi solicitud a las autoridades colombianas, de hecho en las últimas semanas he estado reuniéndome con varias autoridades de frontera, con varios alcaldes, secretarios de gobierno, secretarías encargadas del tema migratorio y fronterizo, con gobernadores, en el marco de una investigación que estamos realizando con la Konrad Adenauer, ha sido hacer un llamado para buscar generar espacios de preparación que permitan en un momento determinado tener algún tipo de contingencia para atender a los hermanos venezolanos que van a buscar ayuda en el Estado colombiano. Y eso es muy importante, empezar a generar estas capacidades aún en este momento en que todavía tenemos medianamente controlada la enfermedad en el lado colombiano, y ir desarrollando esas capacidades para que cuando llegue la situación en el lado venezolano, porque es que lamentablemente la frontera es una frontera porosa, 2.219 kilómetros, donde así estén cerrados los pasos fronterizos oficiales, la realidad es que esa población va a venir. ¿Cuál es mi preocupación en este momento? Que los grupos al margen de la ley también están haciendo lo suyo en esa área. Y lamentablemente la semana pasada tuvimos desplazamiento de población en esa área por movimientos de grupos que se están disputando el territorio. Entonces, a la situación de salud pública, hay que decirlo, tenemos también una situación de orden público que hace que todo sea, digámoslo así, la sumatoria de una serie de factores que anuncian una crisis humanitaria importante en esta área. José Ramón, es válido, bueno, preguntarle en el marco de esta pandemia, que hay otra pandemia que quizás también aumenta la pandemia, que es el COVID, como es la xenofobia, ¿no? Porque al ser calificados los venezolanos como armas biológicas, por supuesto, esto crea una reacción del lado colombiano y, como usted bien lo ha dicho, de cualquier vecino de la región del sur. Ustedes, yo sé que han venido monitoreando ese crecimiento y de hecho en estos días hablaba con una colombiana y me decía que había que darle una oportunidad a la migración venezolana, reconociendo ella que había muchos de sus connacionales que prácticamente señalizaban y condenaban al venezolano sin siquiera saber si determinada o X situación tenía que ver con un venezolano en sí. Quería que nos diera cifras. A propósito también que últimamente en esta semana se ha dicho que la prestación del servicio no tiene nacionalidad. ¿Cómo van esos números? Bueno, en efecto, Yasmin, yo creo que ahí hay un tema que es de una, digamos, una importancia radical. La sociedad colombiana tiene que empezar a tomar la vacuna contra la xenofobia, que esa vacuna es una vacuna que no necesita producción de laboratorio y que necesita es un proceso de concientización no solamente de la población en general, sino también de los funcionarios que muchas veces terminan generando dinámicas o promoviendo dinámicas de xenofobia. Por nuestro lado, como el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, hemos promovido el 19 de agosto como un día o una fecha de recordación, y de hecho los invito al venezolano a que se unan a este ejercicio. Va a estar el tiempo, va a estar el espectador, va a estar la silla vacía. Nosotros junto a la casa estamos, junto a la Konrad Adenauer, junto a la casa estamos desarrollando como un día en el cual los colombianos reflexionemos que esto no es un fenómeno de corto plazo. Es decir, se van a cumplir 5 años. ¿Qué hicimos en estos 5 años?
¿Cómo fue nuestro manejo? ¿Qué hemos hecho en materia de solidaridad? ¿Qué políticas hemos creado? ¿Qué instrumentos jurídicos hemos generado para la integración de la migración venezolana? Pero sobre todo, ¿qué vamos a hacer en los próximos 5 años? ¿Qué queremos hacer? ¿Hacia dónde queremos ir como nación en un proceso de integración? Y yo parto de la premisa, de hecho, hace poco salió un artículo mío en El Espectador donde yo señalo a Colombia como un país en condición de movilidad humana. No son solamente el 1.700.000 venezolanos que se encuentran en nuestro territorio, son los 7,5 millones de desplazados colombianos que hay en territorio, los más de 8 millones de migrantes colombianos que se encuentran en otras nacionalidades, los más de 500.000 compatriotas que han regresado a Venezuela a lo largo de los últimos años y más de 4,9 millones de ciudadanos venezolanos que dependen del paso del ir y venir entre Colombia y Venezuela. ¿Eso qué nos hace a los colombianos? No solamente somos un país que se identifica o que ha vivido una situación de conflicto, sino que esa situación de conflicto también nos ha generado a nosotros un desplazamiento interno y ahora el fenómeno migratorio por el deterioro democrático en Venezuela nos categoriza como un país en movilidad humana. Entonces, si entendemos que el Estado colombiano es un Estado que necesita con urgencia no solamente estructurar leyes, sino diseñar, por ejemplo, toda una dinámica de respuesta en políticas públicas, en atención no solamente desde lo público, sino también desde lo privado, y empezamos a decirnos a nosotros mismos como Estado, bueno, no solamente el gobierno, sino nosotros los ciudadanos, cómo nos organizamos en los próximos 5 años para la recepción de la migración venezolana, para la integración de esa población que no es venezolana únicamente, sino que son venezolano-colombianos, venezolano-italianos, venezolano-españoles, y empezamos a entender que ahora con esta dinámica del COVID-19, de nada nos sirve creer que la frontera es una barrera porque esa línea imaginaria que tenemos en el mapa realmente en la realidad no existe y que vamos a tener que dar una respuesta integral y que si los colombianos queremos salir junto con los peruanos, los uruguayos, los chilenos, el continente, el subcontinente bien de la crisis que significa el COVID-19, vamos a tener que plantear una respuesta regional. Y esa respuesta regional, uno de los elementos es articular a los pobladores que han llegado en los últimos años a los diferentes países. Es decir, Chile no puede prescindir de la respuesta de integración socioeconómica a los venezolanos. Tampoco lo puede hacer Perú, ni Ecuador, y muchísimo menos Colombia, que es el país que más responsabilidad tiene, porque es el país que tiene más presencia de población migrante proveniente de Venezuela en este momento. Profesor, ayúdeme a darle interpretación y lectura que a mí especialmente como periodista y venezolano me generó inquietud. Ayúdeme a interpretar lo siguiente. Teníamos a más de 200 venezolanos en el centro de Bogotá, en la Plaza Bolívar de Bogotá, frente a la alcaldía de Bogotá, exigiéndole a la alcaldesa soluciones a sus problemas. De manera que teníamos unos extranjeros en territorio colombiano, en Bogotá, exigiendo a una autoridad distrital solución a sus problemas. Hubo múltiples interpretaciones, pero bueno, es que los venezolanos no tienen a quien reclamarle, ni a Guaidó, no están en su territorio. Entonces se desató un debate muy interesante porque eran venezolanos migrantes sin documentos exigiendo en un territorio extranjero a una alcaldía que no es de su país. Ayúdame, por favor, a entender esa escena. Bueno, yo de hecho en este momento junto a la CAS nos encontramos desarrollando 2 investigaciones. Una para las ciudades con vocación de permanencia, particularmente estamos concentrados en Bogotá, Medellín y Barranquilla, que son las ciudades que tienen los números más grandes de población venezolana y la gran mayoría de ellos con aparente vocación de permanencia, es decir, son personas que se van a quedar a vivir en estas ciudades. Sí. Y por el otro lado tenemos la investigación con la zona de frontera. Mi primera investigación es la que me sirve para responder esto. ¿Qué hicimos nosotros? Lo que hicimos fue hablar con las autoridades distritales preguntándoles qué fue lo que pasó en las administraciones anteriores, qué fue lo que encontraron ellos en manejo de atención migratoria, qué es lo que propusieron ellos para el plan de desarrollo, que como ustedes saben las alcaldías acaban de entregar. En Colombia se eligen alcaldes por periodos de 4 años, los primeros 6 meses se elabora el plan de desarrollo y en ese plan de desarrollo se deben generar políticas para las diferentes problemáticas de la ciudad y no se puede negar que una de las problemáticas que tiene hoy la ciudad de Bogotá, la ciudad de Medellín y la ciudad de Barranquilla es la atención y la integración migratoria.
Y finalmente, cómo se iban a instrumentalizar, cómo se iban a ejecutar esas políticas, qué presupuesto se les iba a destinar. Después de habernos reunido con las autoridades de Bogotá, pues hay algunas conclusiones que empezamos a llegar. No soy el investigador líder de ese capítulo, de hecho yo soy el investigador líder del capítulo de Medellín. No obstante, puedo decirles que en el caso de Bogotá hay dos cosas que nos preocupan inicialmente. Primero, que el trabajo que se venía desarrollando en Bogotá no se le ha dado continuidad. Bogotá había logrado cierta institucionalidad para el manejo migratorio y se había creado una oficina en la Secretaría de Integración Social encargada y dedicada a manejar el tema migratorio. Esa persona, desde que salió el anterior alcalde, el 31 de diciembre, no ha sido nombrada. Es decir, todavía está ese puesto vacante y por las cuestiones de COVID y otras cosas, desde la Secretaría de Integración Social de Bogotá no se le ha dado un nombramiento adecuado a esa figura. Pero he de decir que en el plan de desarrollo se incluye a la migración venezolana, no puntualmente como extranjeros, pero sí como población vulnerable. Y en eso quiero ser claro. La respuesta tiene que ser una respuesta integral. El Estado colombiano no puede generar políticas diferenciadoras donde atendemos únicamente a la migración venezolana, sino que tenemos que buscar políticas integradoras, más ahora en tiempos de COVID, en los cuales a la población vulnerable, independientemente de su nacionalidad, independientemente de su lugar de origen. Además, porque Bogotá tiene una particularidad. Hay una cosa que el anterior alcalde de Bogotá decía, que a mí me gustaba mucho, tal vez no la decía muy públicamente, y tal vez no es el mejor alcalde en materia de opinión pública, pero él al interior de sus funcionarios decía una cosa, y es que en Bogotá un caleño es bogotano, un paisa es bogotano, un costeño es bogotano, un venezolano es bogotano. Y creo que esa forma de percibir lo que significa la ciudad de Bogotá es una forma muy adecuada de presentarlo. Y en efecto, las solicitudes, las demandas de esta población venezolana que hace un proceso de solicitud a medida de la protesta, que es una herramienta válida dentro de las democracias, porque en las democracias se permite protestar, se permite generar esta dinámica de movilizaciones, es absolutamente válida y coherente. Son ciudadanos que tienen unas demandas y que buscan una resolución. Y no se les debe hacer distingo entre si son venezolanos o son colombianos. La realidad es que en Bogotá hay un montón de movilizaciones sociales. Lo que pasa es que como eran venezolanos, tal vez figura un poco más en los medios de comunicación, pero en los barrios populares, no solamente en la alcaldía, en la personería, en diferentes zonas, se han generado movilizaciones de ciudadanos en condición de vulnerabilidad que requieren demandas. Y obviamente, pues también hay que decirlo, la población venezolana, hay mucha población venezolana en Bogotá que ya ha logrado importantes niveles de integración y que no requiere el apoyo, no requiere el acompañamiento ni de la alcaldía ni del Estado colombiano, y que ellos también están aportando, están pagando impuestos, están pagando valorizaciones, están pagando toda la dinámica de la carga tributaria colombiana. Entonces, creo que poco a poco iremos entendiendo que el venezolano no es un bicho raro, sino que todo lo contrario, un venezolano en Colombia y particularmente en Bogotá, que es la ciudad más cosmopolita de Colombia, es un bogotano. Profesor, me llamó la atención, leí ayer lo siguiente, dice, los migrantes venezolanos no son reconocidos como refugiados porque no vienen de un país con un conflicto interno. Me impactó eso. Los venezolanos no son reconocidos como refugiados, que se dice que en Colombia sí hay un conflicto interno, en Venezuela no hay un conflicto interno, se declara en los documentos de los diferentes organismos. Entonces, por eso no son reconocidos como refugiados, profe, para que me ayude a entender eso. Bueno, realmente el tema es un poco más complejo porque de hecho hay una particularidad en este caso, y es que a los venezolanos en su gran mayoría no les interesa ser reconocidos como refugiados. El reconocimiento de refugio hacia ciudadanos venezolanos en Colombia es muy bajo. Apenas solamente 5.303 ciudadanos venezolanos han sido reconocidos como refugio, bajo la categoría de refugio. ¿Por qué a los venezolanos no les interesa ser reconocidos como refugio? Porque una de las características y particularidades que tiene la dinámica del refugio es que cuando a uno se le declara una persona refugiada, uno ya no puede regresar a su país. Y eso marca una particularidad en la migración colombo-venezolana que la hace sui generis frente a otras migraciones. Los venezolanos, si bien se encuentran acá por una situación de emergencia humanitaria compleja y prolongada, que de hecho es reconocida por varios estamentos internacionales y que ha sido demostrada como una situación humanitaria, en ese orden de ideas muchos ciudadanos venezolanos
podrían llegar a solicitar la dinámica de refugio en Colombia, pero tan pronto solicitan la dinámica de refugio ya no podrían regresar. Y una de las particularidades es que los venezolanos buscan regresar. De hecho, una de mis investigadoras en Barranquilla para el proyecto de ciudades era de origen venezolano, ella estaba en Barranquilla, pero su hija cumplió años, entonces fue a visitar a su hija para su cumpleaños, ocurre lo de la cuarentena y quedó del lado venezolano. Y es que la migración venezolana en este momento es una migración con una alta movilidad. Los venezolanos están en Colombia y la gran mayoría de ellos tienen una vocación de permanencia, pero ellos desean, quieren y anhelan poder ir a visitar a sus familiares, llevarles algunas cosas, tener un vínculo, no desconectarse del todo y poder volver a Colombia. Esos movimientos que ocurren por eso, por eventos, por un cumpleaños, por una fiesta familiar, por un evento, hace que nuestra migración tenga unas particularidades y que muchos venezolanos no se planteen seriamente la necesidad de un refugio porque dicen, bueno, pues si yo no voy a poder volver a visitar a mi mamá, entonces se convierte en una tara. Y lo otro es que el procedimiento en Colombia, en los primeros años de este fenómeno migratorio, implicaba que si una persona solicitaba el refugio, no podía trabajar. Entonces decía, bueno, pero ¿para qué voy a solicitar el refugio? Y cuando me encuentro en proceso de solicitud del refugio ya no puedo trabajar. Hoy, por suerte, esas barreras se han ido eliminando. No obstante, eso sí marcó una primera instancia de la migración y de hecho sobre eso todavía se genera confusión sobre algunos migrantes venezolanos. Sobre todo los que han terminado pidiendo refugio son actores políticos que así quisieran, ya no podrían regresar a Venezuela porque hay un esquema de persecución sobre ellos en Venezuela. Pero el ciudadano común y corriente tiene, de hecho, yo creo que es prudente mantenerles el derecho de que puedan visitar a sus familias. Y esto es una transformación de lo que significará la relación colombo-venezolana. Muchos venezolanos van a hacer su vida en Colombia, pero van a ir a pasar sus vacaciones a Venezuela y en diferentes momentos van a vivir o van a depender de esa movilidad que tenemos entre los dos países. Interesante, Yasmín, lo que nos cuenta el profesor. Sí. Te iba a comentar, José Ramón, sí, muy interesante el tema del refugio, porque mientras las autoridades, muchas de las autoridades venezolanas aquí piden eso de declarar los refugiados, hay esta verdad que el refugio no te permite regresar, y eso entre dos países hermanos es como que casi imposible. Quería pedirle, sí, profesor, una reflexión entonces sobre lo que viene, tomando en cuenta que aparentemente ninguno de los dos países ha llegado al punto álgido de la pandemia. Y mientras vemos que tanto en Bogotá como en Caracas, que son los referentes de todo el país, las UCI se van llenando sin que pareciera que va a detenerse. En efecto, el reto que tenemos por delante es un reto muy grande en materia de salud pública y en materia de integración migratoria. Creo que son dos temas que van a estar relacionados, estrechamente vinculados en los próximos años. No sabemos realmente cuándo podamos salir de las dinámicas de la COVID-19 porque uno considera que ya hay un espacio, una ventana de resolución en el momento en que más del 50% de la población ya ha sufrido la enfermedad o en el momento en el que más del 50% de la población ya tiene una vacuna que le permite, digamos, solventar su vida sin tener el riesgo de contraer la enfermedad. Y eso en Colombia ya es difícil, que Colombia tiene una estructura y una dinámica democrática y a pesar de los defectos que podamos tener como Estado colombiano, no se puede negar que en los últimos 20 años Colombia ha ido hacia una línea de desarrollo, pero en el caso venezolano vemos el primer caso de la involución. Yo incluso publiqué un artículo mío bajo el título de la involución bolivariana, el retroceso que ha significado para Venezuela el proyecto político de la revolución bolivariana. Y eso va a tener unos efectos mayores. Mi mayor preocupación en este momento es que el régimen venezolano instrumentalice la enfermedad como una herramienta para cimentar sus apetitos totalitarios. El proyecto chavista siempre ha tenido un trasfondo que aspira al totalitarismo, pero que no lo lograba. La misma existencia de la oposición así lo demostraba. No obstante, en este momento, con el control social que implica la pandemia, se están generando unas prácticas en los países no democráticos que son muy fuertes. El mundo
está en una terrible conmoción porque muchos de los recursos que estaban planteados para el manejo de temas humanitarios en el mundo se van a recortar sinceramente. O sea, uno mira el presupuesto europeo para los próximos 7 años, porque el presupuesto europeo se hace para cada 7 años, va a haber una reducción importante en la cooperación internacional para temas migratorios. Ese golpe no lo vamos a sentir este año y probablemente no el próximo año, pero lo vamos a sentir el siguiente. Entonces, la perspectiva en el mediano plazo es que las cosas se van a complicar. Y por eso yo soy muy enfático en decir que la respuesta debe ser y debe venir de nosotros mismos. Es decir, la sociedad colombiana debe entender que un proceso de integración como el que estamos viviendo nos va a transformar y que hay que prepararnos para ello, que hay que generar canales en los cuales podamos tramitar nuestras diferencias. Yo ponía un ejemplo que era un poco escabroso a mis estudiantes y les decía, si usted está en una clínica y a esa clínica su abuelo llega por una condición de COVID y va a ser atendido y viene un ciudadano venezolano y lo atienden a él primero, ¿usted cómo ve esa situación? Dice, no, profe, eso me parece que es atender primero a los venezolanos. Yo les digo, no, porque es que en el protocolo médico colombiano implica que si una persona joven tiene más posibilidades de salvar su vida, primero se va a atender a esa persona joven, independientemente de la nacionalidad. Entonces, uno siempre siente que es un criterio la nacionalidad y hay que borrar ese criterio de nacionalidad. Hay que desaparecer ese criterio de nacionalidad en atención. Llega otro ser humano que tiene más posibilidades de vivir. Sí. Y por eso es que se le atiende. No otro venezolano, francés, italiano, no. Otro ser humano. Tan ser humano como tu abuelo, pero tu abuelo ya ha tenido una vida, ya ha podido desarrollar su proyecto de vida. Este otro ciudadano, este otro ser humano necesita una oportunidad. Y los criterios médicos demarcan. Entonces, hay que empezar a hacer un proceso de preparación, de educación, de comprensión de uno mismo. Es decir, si uno quiere enfrentar la xenofobia y la porofobia, lo primero que uno tiene que hacer es enfrentarla en uno mismo. Y entender que, por ejemplo, si mi mamá llegara en esas condiciones, hay que entender que la situación no se hace por nacionalidad, sino se hace por condición de ser humano. Obviamente va a ser profundamente doloroso. El día de ayer fue un día terrible para Colombia. Las muertes que venimos desarrollando, haber superado las 380 muertes es un número muy, muy duro. Son 380 familias. No sabemos qué números vamos a tener más adelante, pero hoy 380 familias están pasando un mal momento. Yo tuve la mala suerte de ver cómo uno de mis amigos venezolanos fallecía en Colombia por otra situación totalmente diferente, una situación médica, y me pareció muy duro para su familia y para nosotros, sus amigos, el no poder despedirlo, el no poder acompañar a la familia, el no poder, incluso su familia se encuentra en el exterior, la dinámica de la cremación, todo eso fue un proceso muy duro. Y me pongo en los zapatos de un ciudadano venezolano que fallece en Colombia, su familia en el territorio venezolano, ¿cómo puede llevar esa pena? Y le he insistido a muchas organizaciones venezolanas en que generen canales en los cuales le permitan a sus familiares en Venezuela poder estar enterados si fallece una persona. Hay muchos migrantes que están acá solos y hay que generar algunos canales de apoyo comunitario para lo que significa comunicar esta situación tan dura. Sería absolutamente triste que fallezca un venezolano y que su familia simplemente pasan días, semanas sin escuchar de él y no tienen ningún tipo de certeza. Por eso siempre le he hecho un llamado a las organizaciones venezolanas para generar herramientas que permitan acompañar con esa información. Profesor, la verdad que sensibilidad humana frente a lo que usted, solidaridad humana frente a lo que nos acaba de describir, una historia personal que usted vivió con un amigo venezolano, nos sumamos justamente a esa preocupación y a un llamado para todos, sí, un llamado para todos a la solidaridad, en ponernos en el zapato del otro, porque se suma, se agrava. Ya teníamos una crisis migratoria en una situación realmente compleja, difícil, de vulnerabilidad, y ahora con el COVID-19 parece que se ha agudizado ese escenario. Profe, ya para terminar brevemente, que ya estamos un poquito excedidos de los minutos y segundos, pero entonces el fenómeno migratorio se perfila como el de mayor impacto en el mundo. Sí. Sí, el fenómeno de movilidad humana proveniente de Venezuela se convertirá hacia finales de este año en el mayor fenómeno de movilidad, no solamente por los migrantes, que muy seguramente superarán las cifras del caso sirio, sino porque nadie nos ha hecho un seguimiento adecuado del fenómeno de desplazamiento interno de Venezuela.
Muchas familias han tenido que cambiar. Por ejemplo, un estado como el Zulia ha sido tan duramente castigado en materia de servicios públicos, en desabastecimiento de alimentos, que a los venezolanos les toca moverse hacia otras poblaciones. Entonces, cuando uno mira ese fenómeno, nosotros calculamos que aproximadamente el 32,41% de la población venezolana se encuentra en este momento en una dinámica de movilidad humana. Y eso, digamos que el desplazamiento lo podemos tener, si acaso, por la tarjeta de movilidad fronteriza que desarrolló el Estado colombiano, que es tal vez el mayor instrumento que sigue el movimiento de los venezolanos en Venezuela, pero tristemente la dinámica de Venezuela llegó hasta este punto, hasta convertirse en la crisis de movilidad humana más importante del mundo. Bueno, Yasmín, muy triste, José te Ramón, dejo, pero bueno. sí, muy triste. Bueno, te dejo en tus manos despedir al profesor Ronald Rodríguez. Para nosotros realmente en el Venezolano Colombia es un honor haber contado con un académico colombiano con una sensibilidad académica, personal y humana hacia Venezuela, algo que reconozco, unos sentimientos y emociones que reconozco de parte del profesor. Yasmín. Sí, no, definitivamente, profesor. Pues insistir un poco más en esa paciencia que quizás tienen que tener los venezolanos que aún permanecen aquí en cambuches, como le dicen ustedes, en algunas calles de aquí de Bogotá y también en zonas muy cercanas a la frontera. Un mensaje más que de esperanza, de paciencia, porque lo que usted nos acaba de decir, pues ahora es cuando ahí vienen momentos difíciles. Y bueno, agradecida por participar en este espacio exclusivamente para migrantes venezolanos. Gracias, profesor. José Ramón, Yasmín, muchísimas gracias y a la orden desde el Observatorio de Venezuela. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos quienes nos acompañaron en esta transmisión. José Ramón Villalobos, Yasmín Velasco para el Venezolano Colombia. Nos vemos pronto. Hasta luego.